Alfa Consultoría, transformando tus proyectos en resultados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Lugo. En esta ocasión les voy a platicar acerca de agilidad organizacional. En este webinar me voy a presentar de manera un poquito más formal. Tengo 17 años de experiencia en temas de dirección de proyectos como consultor de TI. Tengo una maestría en alta dirección, tengo una licenciatura en computación y un diplomado en administración de proyectos por el ITAM. También tengo algunas certificaciones como PMP por parte del PMI, Scrum Master Certified, algunas de Microsoft, soy Microsoft Certified Professional y de ITIL. Entonces, pues prácticamente todas están relacionadas con temas de dirección de proyectos y ejecución de la estrategia. Tengo ya varios años colaborando con algunas universidades. En este momento doy clases en el ITAM, en la Universidad Panamericana, y he participado en algunas otras universidades, siempre con temas de dirección de proyectos y habilidades interpersonales. Últimamente ha surgido mucho el tema de la implementación de proyectos de manera ágil, marcos de referencia ágiles. Entonces, bueno, quisiera platicar un poquito más allá de los proyectos. Vamos a platicar de cómo se da esta agilidad dentro de las organizaciones, no nada más dentro de los proyectos, que por supuesto es importante, ya que los proyectos los vemos como la ejecución de la estrategia de la organización, pero vamos a platicar también acerca de los procesos operativos. Tan importante es que los proyectos se ejecuten de manera ágil como también los procesos operativos. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Vamos a platicar acerca, un poquito de reflexionar acerca de la adopción de las innovaciones disruptivas. Fíjense que la radio tardó alrededor de 38 años para llegar a 50 millones de personas. Después vemos la televisión, tardó alrededor de 13 años también en llegar al mismo número de personas. Cómo estas innovaciones disruptivas cada vez son más rápidas. Internet tardó 4 años. 3 años le tomó al iPod llegar a este mismo número de personas y hoy en día ya es algo obsoleto. Para Facebook solamente le tomó 9 meses llegar al doble, es decir, a 100 millones de personas. Entonces, las organizaciones que no se ajustan de manera rápida a los cambios, que pueden quedar obsoletas y pueden quedar fuera del mercado pues muy rápido. Entonces, quiero compartirles una historia que tengo, una anécdota. Hace ya 17 años, cuando salía de la universidad, uno de mis profesores, un profesor muy querido de análisis y diseño de sistemas, me recomendaba: Sergio, trata de certificarte en temas de dirección de proyectos como PMP. Si te certificas en herramientas tecnológicas, pues estas cambian. Entonces, la dirección de proyectos prácticamente no cambia, vas a estar siempre vigente, ¿no? Pues después de que obtuve la certificación todavía creía eso, que la dirección de proyectos no cambia, y bueno, pues hoy en día nos estamos dando cuenta que estamos a punto de contar con la nueva edición del PMBOK, que es la guía para la dirección de proyectos que publica el Project Management Institute, la organización más reconocida a nivel internacional en temas de dirección de proyectos. Y bueno, pues la sorpresa es que ahora están incorporando temas ágiles, que es un nuevo paradigma para dirigir proyectos, y que, si bien es cierto, sigue conservando la parte predictiva, que es como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años y como el PMI lo estaba sugiriendo desde hace muchos años. Ahora debemos reconocer que la gestión ágil de proyectos
está incursionando y está haciendo esa innovación disruptiva dentro de las organizaciones, y es por eso que ahora estamos también adoptando esas nuevas prácticas. Ahora en esta nueva edición del PMBOK, el PMI sugiere seguir utilizando prácticas predictivas para la dirección de proyectos, pero hacer un mix de marcos de referencia o una metodología híbrida, utilizando también prácticas ágiles de dirección de proyectos tipo Scrum, tipo Kanban. Entonces es algo bastante interesante, que si bien es cierto no es algo nuevo que se esté descubriendo en este momento, puesto que por ejemplo Scrum nace en el 86, el PMI ahora lo reconoce, y ahora los nuevos directores de proyectos tendrán que manejar la parte predictiva, pero también la parte iterativa y adaptativa, como le llama el PMI. Entonces, pues nada más un poquito les quería compartir esta anécdota, esta parte de, pues yo también creía que la dirección de proyectos no cambiaba, y vemos que también está cambiando. Entonces es importante también reflexionar qué está cambiando dentro de nuestras organizaciones, en tu industria, qué está cambiando, qué innovaciones disruptivas están teniendo, y también cómo estamos atendiendo estos nuevos cambios. Porque si nos mantenemos estáticos y no nos adaptamos a esos cambios, bueno, pues estaremos en problemas. Ante estas innovaciones disruptivas, las organizaciones tienen que cambiar, tienen que adaptarse a estos nuevos cambios, tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, las organizaciones ágiles responden mucho más rápido a los cambios del entorno. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues los clientes seguramente tienen nuevas necesidades, cambios tecnológicos, seguramente las tendencias en el mercado están cambiando, y bueno, pues hay que mantenernos al día, ¿no? Recordemos esta frase de Charles Darwin que me gusta mucho: las especies que sobreviven no son las más rápidas ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor al cambio. Entonces, trasladémoslo, hagamos una analogía, cómo las organizaciones nos estamos adaptando a esos cambios. Y con esto estamos buscando que las organizaciones tengan una mayor resiliencia. Ahora que también está de moda este término de resiliencia organizacional, es decir, cómo las organizaciones se recuperan de manera mucho más rápida ante estos cambios, ante estas crisis dentro de las organizaciones. Bueno, pues es fortalecer esa parte y tener mejores elementos para afrontar los cambios. Quiero platicarles un poquito acerca de algunas historias no exitosas, de esos casos de terror, de algunas empresas que no fueron flexibles con el cambio de sus estrategias. Seguramente recordaremos a Kodak. Kodak apostó, si bien es cierto, es una de las empresas que fue de las primeras que sacaron cámaras digitales, pues también no quiso impulsarlo demasiado porque le iba a pegar a su negocio de películas fotográficas. Entonces, cuando quiso reaccionar e impulsar el tema digital, pues fue demasiado tarde. Muchas otras empresas ya le habían comido el mercado, y bueno, pues debemos ser ágiles en esa toma de decisiones, que es parte de las características de las organizaciones ágiles, y debemos ser flexibles en el cambio de la estrategia de la organización, adaptarnos a esas nuevas necesidades del mercado. Otro caso, Blockbuster. También recordamos a esta organización que, bueno, pues por muchos años fue muy exitosa, siguió creyendo en el tema de las películas en otros formatos diferentes, y no se adaptó al cambio, ¿no? De ahora tenemos los servicios como Netflix, por ejemplo, que tenemos las películas en línea, las tenemos en la nube. Entonces, cuando no te adaptas a esas estrategias o no eres flexible con tu estrategia, pues también es un factor que te va a obligar tal vez a hacer modificaciones en tus finanzas o a quebrar, ¿no? Que sería el último de los casos. Un caso, seguramente el caso más sonado, y el de General Motors, ¿no? Que
Fue una empresa que duró prácticamente 100 años en el mercado, muy exitosa. No quiso atender o no quiso escuchar a sus clientes, no quiso implementar tecnologías dentro de sus nuevos modelos, y bueno, pues esto provocó que tuviera una quiebra en 2009. Entonces, bueno, pues es otro caso también importante de factores de fracaso cuando no te ajustas a estas necesidades de tus clientes y del mercado. Un caso más, seguramente se acuerdan de BlackBerry, de estos teléfonos que a mí me encantaban, ¿no? El famoso teclado que tenían, que era un teclado que, bueno, pues en su momento fue un éxito. El sistema que tenían también para notificarte de los correos electrónicos, que en ese entonces otros fabricantes no tenían. Llegaba un correo electrónico y bueno, pues ahí te marcaba, ¿no?, que tenías 1, 2 o 3 correos electrónicos. Y bueno, pues en ese momento prácticamente todos los ejecutivos queríamos un teléfono de esos, ¿no?, que nos permitiera trabajar de manera muy ágil. BlackBerry le apostó por muchos años a esta estrategia, no quiso ser flexible con su estrategia, y pues en el 2012, cuando intenta cambiar a teclados digitales y modificar sus tecnologías para correos electrónicos, pues resulta que ya fue muy tarde. Ya Apple ya le llevaba 5 años de ventaja, y muchas otras empresas, ¿no? Entonces, pues otro caso más de organizaciones que no están siendo flexibles y no están siendo ágiles para adaptarse a las necesidades dentro de las organizaciones. Antes de seguir hablando más sobre organizaciones ágiles, quisiera revisar con ustedes el manifiesto Agile. Por ahí del 2001, una serie de personas, 17 personas para ser exactos, se reunieron en unas montañas en Utah para platicar acerca de algunas coincidencias que pudieran tener en temas de dirección de proyectos, de prácticas ágiles. Entonces, bueno, pues por supuesto estuvieron personas especialistas en Scrum, en Extreme Programming, en Crystal, Kanban, que todos estos son marcos de referencia ágiles. Y platicando de esto, pues pudieron encontrar ciertas cosas en común. De ahí surge este manifiesto Agile que vamos a revisar en este momento. El primer punto dice: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué significa esto? Fíjense que hace algunos meses uno de mis clientes me pedía implementar, darle un saborcito a su oficina de proyectos y volverla ágil. Entonces, pues con mucho gusto empezamos a revisar. Me decía que uno de sus requerimientos era obligar a todos los project managers a seguir los nuevos procesos ágiles para que esto funcionara. Entonces, así no funcionan las cosas, ¿no? Ahorita estamos viendo este primer punto, dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer un cambio de paradigmas, una nueva cultura en la dirección de proyectos. No es necesario imponer procesos, porque entonces estamos regresando al tema de by the book. Hay que seguir paso 1, paso 2, paso 3, y entonces no estamos generando esa cultura ágil. No estamos empoderando a los equipos de trabajo para tomar decisiones, que vamos a revisar más adelante de qué se trata eso. El segundo punto son productos funcionando sobre documentación extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a documentar lo mínimo necesario. Ojo, no quiere decir no documentes, porque muchas veces me he encontrado con algunos Scrum Masters que malentienden este punto, ¿no? Dicen, es que en Scrum no documentamos. No, hay que documentar lo mínimo necesario, pero sí hay que documentar. La pregunta es, ¿qué documentamos entonces? Bueno, un tip es documenta lo que vaya a generar comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez si yo documento mis historias de usuario o mis requerimientos, esto podría generar comunicación, porque seguramente lo vamos a discutir con nuestro product owner, con nuestro cliente, con nuestros diferentes stakeholders. Eso va a generar algún tipo de comunicación y de discusión. Eso sí hay que documentarlo, hay que mantenerlo
estos entregables. A lo mejor un documento, un manual extenso sobre un manual de usuario, pues regularmente nadie lee 385 páginas de un manual, ¿no? A lo mejor habría que hacer guías rápidas, eso seguramente sí generara algún tipo de comunicación. Eso, pues por supuesto nos lo va dando la experiencia como Project Manager. Entonces, ese sería nuestro segundo punto. El tercer punto de este manifiesto ágil es colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Fíjense que hace algunos años, cuando arrancaba en mi vida profesional, me tocó gestionar un sistema de una empresa de retail y de repente vi una solicitud de un cliente que hacía un reclamo. Decía, es que necesito que me cambien una recámara que compré hace un año porque tiene un rayón en la parte de atrás. Pues yo decía, pues esto va a ser imposible, ¿no? O sea, no se lo van a cambiar, ya pasó un año, además no tenía el ticket. Entonces la empresa dijo, hay que cambiárselo, sin cuestionar. Entonces aquí me queda claro con este ejemplo que es colaboración con el cliente sobre una negociación contractual, porque bien pudo haber dicho la organización, no tienes ticket, ya pasó un año, no te voy a cambiar el producto, pero entonces ya estás friccionando esa relación con tu cliente. Hay que ver la manera de cómo colaborar con el cliente, cómo satisfacer sus necesidades, y si tienes un cliente feliz, seguramente vas a hacer más negocios. El último punto de este manifiesto Agile es respuestas ante el cambio sobre seguir un plan. Hay que, hablaba hace ratito, es un cambio de paradigmas. Es decir, en esta parte ágil los cambios son bienvenidos. En la parte predictiva, pues si bien es cierto estamos preparados para recibir cambios, es un poquito más formal, hay que seguir un protocolo muy establecido. Aquí todo está listo para recibir cambios. Hay que mantener una comunicación muy estrecha con el cliente, buscar cómo satisfacer sus expectativas, de tal forma que los cambios son bienvenidos, y en estas iteraciones o ciclos que hacemos para revisar el producto que estamos generando con el cliente, se dan estas observaciones del cliente, surgen estos nuevos requerimientos, estos cambios en las historias de usuario, y los vamos incorporando al producto que estamos generando de manera iterativa. Entonces, si ven, seguramente vamos a chocar con algunos puntos de este manifiesto Agile, los que hemos venido manejando la parte predictiva desde hace muchos años, pero hace ratito comentábamos, hay que adaptarnos a los cambios. Las necesidades ahora de nuestros clientes son diferentes a las que eran hace algunos años o en el siglo pasado, y bueno, pues hay que ajustarnos a esas nuevas necesidades. Me gustaría compartir con ustedes este caso de estudio. Les voy a leer un caso de estudio, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, acerca de United Airlines. Les voy a leer el caso. United Airlines cae en bolsa ante amenazas de boicot. Un video de policías sacando a rastras a un pasajero de un vuelo de United por overbooking, que fue una sobreventa de los boletos, convirtiendo en viral en redes sociales, golpea la imagen y las acciones de una de las mayores aerolíneas de Estados Unidos. United Airlines, una de las mayores aerolíneas de Estados Unidos, afronta un intenso día en Wall Street tras el escándalo con un pasajero que está amenazando seriamente su imagen. Las acciones de la compañía caen un 4%, fíjense, es muchísimo. En el arranque de la sesión en la plaza neoyorquina, arrastradas por el incidente con uno de sus pasajeros. La aerolínea ofreció $800 y una noche de hotel a los pasajeros que accedieran voluntariamente a ceder sus plazas en la ruta de Chicago-Louisville. A la vista de que nadie se presentó, un programa informático eligió al azar a 4 personas. 3 se bajaron, digamos que a regañadientes del avión, pero el médico se negó, alegando
que necesitaba llegar a su casa y que sus pacientes lo esperaban. Ante su reacción, los empleados de la aerolínea llamaron a las autoridades portuarias que desalojaron a la fuerza al pasajero. En un comunicado interno que se filtró después a la prensa, Óscar Muñoz, CEO de United, defendió que los empleados en Chicago siguieron los procedimientos establecidos para lidiar con situaciones como esta. No contaba con el impacto de los medios sociales y la opinión pública. Las acciones de la aerolínea se desplomaron. La reputación de la aerolínea quedó por los suelos, su carrera truncada, y tuvieron que revisarse políticas y procedimientos que siempre habían funcionado hasta que ya no. Entonces, tengo un par de preguntas para que reflexionemos. ¿Qué falló? Y la segunda es, ¿qué propones para que United no vuelva a pasar por situaciones similares? Entonces, se los dejo para que reflexionemos un minuto y busquemos cómo responder, ¿no? Imagínense, seguramente los empleados de Chicago siguieron el manual al pie de la letra, políticas, procedimientos, estándares que seguramente fueron creados por ingenieros, por especialistas de esta industria, por profesionales seguramente formados en las mejores universidades del mundo, y resulta que un día ya no funcionaron. Entonces, de ahí la importancia en que empoderemos a nuestros empleados, empoderemos a los equipos para que tomen decisiones y que busquemos que estos procedimientos pues sean flexibles de alguna manera y que se ajusten a las nuevas necesidades del mercado. Bueno, entonces, continuando ahora platicando acerca de Organizational Agility o agilidad organizacional, vamos a tocar el punto de, para poder tener una organización ágil, es necesario tener un cambio en la cultura organizacional. Algo que se dice muy fácil y que lo hemos escuchado muchas veces, es muy difícil, por supuesto. Entonces, necesitamos tener equipos autogestionables, es decir, equipos autodirigidos. Ya no necesitamos tener un líder de proyecto que esté detrás de las personas, de cómo vas, qué estás haciendo, por qué no lo has hecho. Empoderamos ahora a los equipos son autogestionables. Con esto estamos buscando empoderarlos, buscar generar un nivel de compromiso mucho más alto con las personas y, por supuesto, buscar que hagan suyos los compromisos. Esto motiva a la gente. Estamos también dándoles claridad de cómo lo que están haciendo, cada uno desde nuestras trincheras, está aportando a los objetivos estratégicos de la organización. Les estamos dando esa visibilidad, estamos dándoles la visibilidad de cómo están generando valor a la organización. Y les decía, esto genera un alto índice de motivación y busca que los empleados estén comprometidos con lo que están haciendo. Muy bien, entonces, una cultura de agilidad dentro de las organizaciones, decíamos, requiere un cambio en la cultura de la organización. Hay que cambiar paradigmas. Entonces, decíamos, no es algo sencillo, hay que hacerlo. Necesitamos reconocer las enormes burocracias del siglo pasado, del siglo XX, y reconocer que ya no funcionan en el siglo XXI. Entonces, pues ahora los clientes son volubles, pero poderosos, y están a cargo. Entonces no podemos dejar de escucharlos, porque en el momento que dejamos de escucharlos, dejamos de satisfacer sus expectativas, van a buscar inmediatamente a nuestra competencia. Entonces sí es necesario que estemos muy atentos a lo que requieren nuestros clientes, mucha comunicación, estar trabajando muy de cerca. Y ahora no podemos decir que somos exitosos si nuestro proyecto termina en tiempo, termina con los costos que habíamos presupuestado y termina con el alcance que habíamos dicho. Ahora necesitamos deleitar al cliente, necesitamos
satisfacer sus expectativas, necesitamos que el cliente quede contento y feliz con el producto que le estamos entregando. El cliente ahora debe jugar un papel interactivo con nosotros. Es decir, debemos invitarlo a nuestras sesiones de trabajo, debemos revisar con él de manera parcial el producto que estamos generando, debe participar muy de cerca en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces no ha sucedido que olvidamos al cliente, lo dejamos fuera, generamos el producto y cuando se lo entregamos para que lo revise, resulta que no le gusta, no le entendimos, no era lo que esperaba, porque lo sacamos de la jugada, no buscamos involucrarlo dentro del proceso? Ahora lo tenemos que hacer, es decir, hay que trabajar de manera muy estrecha, comunicación efectiva con el cliente. Hace ratito decíamos, en esta cultura ágil, los cambios son bienvenidos y estamos preparados para ello. ¿Y cómo se van a dar estos cambios dentro de una organización? Sabemos que es algo difícil. Los cambios y el mensaje tiene que venir desde la alta dirección. Cuando viene desde ahí, todo es mucho más sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venderle los beneficios a la plana ejecutiva para que a partir de ahí apoyen la iniciativa de volver ágil a una organización. Es algo imprescindible dentro de este proceso, que necesitamos ese apoyo de la alta dirección. El PMI habla sobre un marco para la agilidad organizacional. Habla, el punto número 1, la cultura de apoyo. Entonces, lo que sugiero es hacer, seguramente tu organización tiene valores que de repente vemos por ahí en la página, tiene principios, una misión, una visión, etcétera. Lo que sugiero es busquemos que la organización, que los colaboradores vivan los valores, vivan los principios de la organización. Con esto lograremos ese punto número 1, la cultura de apoyo, que busquemos trabajar en equipo y no busquemos objetivos individuales. Busquemos eliminar esos silos de información y que la información esté compartida, ¿no? La flexibilidad estratégica, hace ratito ya platicábamos de muchas empresas que no fueron flexibles con sus estrategias, caso de Blockbuster, Kodak, etcétera. Entonces hay que buscar ser flexibles con nuestra estrategia organizacional. Liderazgo colaborativo, hablaba de esos hilos de información, también hay que evitarlos. Los liderazgos informales hay que buscar que se den. Tú como líder de proyecto busca también apoyarte de líderes informales y compartir la información que tú tienes, compartir los conocimientos que tú tienes, la experiencia. De esta forma buscar generar nuevos líderes y que también te apoyen. Es decir, busquemos que las personas estén empoderadas también para tomar decisiones. Personas capaces. Hay que buscar que recursos humanos nos ayude con capacitaciones dirigidas a lograr los objetivos estratégicos de la organización, y esto por supuesto ayudará a formar este marco de agilidad organizacional. Y el último punto que propone el PMI en su informe Pulse of the Profession es procesos adaptativos, es decir, buscar que los procesos que estamos implementando dentro de la organización estén alineados a buscar esa adaptación a los cambios, que estemos listos para recibir esos cambios y que los cambios sean bienvenidos dentro de la organización. Entonces, ya nada más para concluir este webinar, espero haberles aportado algo. Mis conclusiones son: hay que responder a factores internos y externos, y esto lo hacemos con nuestra agilidad organizacional, volviendo ágiles los procesos, no nada más para hacer proyectos, sino los procesos operativos también. Estrategia flexible, la parte de toma de decisiones rápida. No podemos detenernos y pensar mucho en
tomar la mejor opción. Hay que tomar decisiones rápidas, hay que tomar decisiones ágiles, porque si nos tardamos, alguien más va a tomar esa decisión y alguien más va a tomar nuestros clientes. Adaptación al cambio, hay que adaptarnos al cambio. Sabemos que como seres humanos, para nosotros los cambios son dolorosos, pero bueno, hay que generar esa cultura de recibir bien los cambios y hacerlo de manera rápida. Comunicación abierta con tu equipo de trabajo, con tu cliente, mucha comunicación con el cliente, equipos empoderados. Muchas veces lo decimos, pero ya no lo llevamos a la práctica. Cuando no vale de nada contratar personas con experiencia, personas con conocimientos, si no los vas a dejar ser creativos, si no los vas a dejar aportar, tomar decisiones. Si piensas seguir trabajando como en el siglo pasado, en donde había un líder de proyecto que les decía qué hacer y cómo hacerlo, y las personas solamente seguían lo que el jefe les decía, pues entonces no estamos generando una cultura ágil. Comunicación y gestión de las expectativas de nuestro cliente. Hay que trabajar, insisto mucho en esta parte, con nuestros clientes. Hay que escucharlos. Y bueno, pues prácticamente de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo y busquemos generar organizaciones ágiles, que tu organización sea ágil y los cambios son bienvenidos. Muchas gracias. Hasta luego. Si desean obtener una PDU, que son Professional Development Units, nos sirven para recertificarnos ante el PMI, si es que ya tienes una certificación por parte del PMI, o si estás pensando en buscar una certificación del PMI, bueno, pues te van a pedir PDUs, que son horas de capacitación. Este webinar te da una PDU, entonces busca contactarnos en los datos que van a aparecer en la pantalla y respondiendo un examen muy sencillo de lo que acabamos de revisar, te estaremos proporcionando una PDU. Muchas gracias y hasta luego.